Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con dos enfermeras epidemiólogas de la Fundación Universitaria del Área Andina, Alexandra Rondón y María Isabel Sánchez, quienes nos van a hablar de la contaminación por plomo y por asbesto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, básicamente la intoxicación por plomo ocurre cuando se acumula en el organismo durante meses o a veces durante años, eh, incluso en cantidades pequeñas, plomo. Este puede provocar problemas de salud. Es importante tener en cuenta que los niños menores de 6 años son los que se encuentran más vulnerables ante pues, intoxicación por plomo, ya que puede afectar gravemente su salud tanto físico como mentalmente. Eh, en niveles muy altos, la intoxicación por plomo nos puede generar hasta la muerte. Debido a esto, ¿cuál sería el modo de transmisión? Bueno, básicamente el modo de transmisión, este se da ya sea por consumo de alimentos que contengan plomo o por inhalación. Esto sobre todo para las personas que trabajan con labores que tengan exposición como tal el plomo, como son los trabajadores de mecánicas, de talleres de mecánica, trabajadores que hacen labores locativas en el hogar, que tienen como tal contacto con baterías o hasta las mismas personas que trabajan en todo el tema de pintura. Son personas que se encuentran muy expuestas a tener intoxicación por plomo. Muy bien. ¿Y cuál sería el riesgo de letalidad? Bueno, básicamente cuando hablamos de letalidad, pues hay que tener muy en cuenta que el plomo es un veneno que es muy letal para nuestro organismo, incluso que como ya lo hemos indicado en cantidades pequeñas puede generar graves problemas de salud y en cantidades pues más expuestas puede generarnos pues la muerte. Y en este caso, ¿cuál sería el riesgo de mortalidad? Bueno, científicamente está comprobado que cuando hablamos de tema de mortalidad, para las personas que tienen más o menos una exposición de un 0,4 miligramos, en intoxicaciones crónicas por plomo, en personas que tienen exposición de 0,5 miligramos día. Entonces, para estas personas, pues obviamente que el índice de mortalidad es muchísimo más alta. ¿Y esto tiene algún periodo de transmisión? Bueno, pues esto no tiene un periodo de transmisión como tal específica, dado que pues se ha tenido evidencia que los casos de intoxicación por plomo pueden darse en días, meses y hasta años, ¿sí? De acuerdo pues como tal a la exposición, al grado de exposición que tenga pues la persona al plomo. ¿Y cómo podemos identificar un caso sospechoso? Bueno, un caso sospechoso es cuando una persona empieza a presentar sintomatología, ¿sí? Asociada con alguna intoxicación por plomo. Por ejemplo, en los niños empieza a generar retraso en el desarrollo, empieza a presentar dificultades del aprendizaje, irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, estreñimiento, pérdida auditiva, convulsiones, ¿sí? Entonces, básicamente, en un adulto, pues hay personas que empiezan a desarrollar hipertensión arterial, dolor articular y muscular, dificultades con la memoria, dolor de cabeza, dolor abdominal, trastornos del estado del ánimo. Eh, en las mujeres embarazadas empiezan a presentar abortos espontáneos, eh, eh, embarazos con hijos prematuros y pues básicamente pues la exposición al plomo empieza a generarnos infertilidad. Entonces en los hombres empiezan a generar disminución en el conteo de los espermatozoides. Entonces cuando una persona empieza a presentar este tipo de sintomatología y asociado a la anamnesis que se hace desde la valoración inicial, en cuanto a la exposición, entonces básicamente pues se puede tener como un caso sospechoso.
Gracias, Alexandra. ¿Y cómo podemos identificar un caso confirmado? Bueno, un caso confirmado es ya teniendo en cuenta esa sintomatología que el paciente presentó, ¿sí? Pues el tema de la anamnesis, entonces se hace un examen de laboratorio, básicamente es un examen de sangre donde se miden los niveles de plomo en sangre. Si se encuentran aumentados, pues vamos a poder determinar que es un caso confirmado por intoxicación por plomo. Muchas gracias por la información. Continuamos con la señora Isabel. Señora Isabel, ¿qué es el asbesto? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del asbesto, o más conocido como amianto. Es el nombre de un grupo de minerales fibrosos que están presentes en la naturaleza y son resistentes al calor y a la corrosión. Debido a estas propiedades, el asbesto se ha usado en productos comerciales como materiales a prueba de fuego, de aislamiento, frenos de automóviles y materiales para paneles de yeso. Muy bien. ¿Y cómo se exponen las personas al asbesto? Bueno, si estos productos contienen asbesto y son alterados, se liberan pequeñas fibras y cuando estas se inhalan pueden producir enfermedades en los pulmones, permanecen allí por largo tiempo. Con el tiempo las fibras de asbesto se acumulan y provocan inflamación, cicatrización de tejido, lo cual puede afectar la respiración y causar problemas graves de salud. Bueno, ¿y qué enfermedades son causadas por el asbesto, señora Isabel? Bueno, la principal enfermedad es el mesotieloma. Este es más conocido como un cáncer. Ocasiona pérdida de la elasticidad en los pulmones, dificultad para respirar, genera tos crónica y ataca también el tejido del estómago y el corazón. También se presentan otros tipos de cáncer, como lo son de laringe, de faringe, de colon, de recto y ovarios, que también son reportados como consecuencia a exposiciones de este material. Y bueno, debido a esto, ¿cuál es la tasa de mortalidad por asbesto? La tasa de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, son 107.000 personas víctimas mortales al año por diferentes tipos de cáncer producidos por asbesto. Y bueno, ¿y en qué productos podremos encontrar el asbesto? Bueno, debido a su fortaleza fibrosa y resistencia térmica, el asbesto se ha utilizado en diversos materiales, especialmente en materiales de construcción, como lo son la baldosa para pisos de vinilo, papel adhesivo, se encuentra en tejas para techo, también lo podemos encontrar en tubería de agua caliente, vapor, en hornos de petróleo y carbón, y también en embragues para automotores. Muy bien. ¿Y en la actualidad, en qué países se está prohibido el asbesto? Bueno, el asbesto está prohibido en 56 países, en los cuales encontramos Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España e Italia, entre otros, ya son muchos. Y bueno, acá en Colombia desde el 11 de junio del 2019 se promulgó la ley 1968, mediante el cual se prohíbe producir, usar y comercializar o exportar asbesto en todo el territorio nacional, y pues a partir del 1 de enero del 2021 el uso de asbesto será sancionado con multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, señora Isabel, ¿y cuál sería la importancia de prohibir el uso de asbesto en el país? Bueno, pues esto lo hacen principalmente con el fin de buscar preservar el derecho a la vida, a la salud, el medio ambiente sano, pues para todos los trabajadores y los habitantes del territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias, señora Isabel. Bueno, Juan Que esté David, muy muchas bien. gracias por la invitación. Espero les haya sido muy útil la información de estos dos temas. Sí, estuvo muy completa, muchísimas gracias. Que estén muy Hasta bien. luego, que Hasta estén muy luego. bien.